Major 2010. Presidenta, familiar, fallers de guardacostes, senyores i senyors, amics tots, molt bona nit i benvinguts a tots a este acte de començament de les nostres falleres majors. Així estic una nit més, per ficar-li veu al guió d'una nit tan especial com esta, com ja ho vaig fer el dia de la vostra proclamació. Ara sí, una vegada més, la comissió de la nostra falla es torna a reunir per tal de finalitzar un altre exercici faller. Amb aquest acte d'acomiadament de les falleres majors 2017, ficarem un punt i final que donarà pas a les noves il·lusions, noves alegries i noves ganes de treballar dels nous càrrecs, els quals entren amb l'energia revitalitzada pel foc de Sant Josep. L'acte d'avui pot ser d'un immens agraïment públic a una tasca meravellosa per a qualsevol dona valenciana o xiqueta fallera, el d'ostentar el càrrec de fallera major de la seva comissió. En primer lloc, anem a rebre com es mereixen a les dos grans falleres majors que ens han representat en aquest any de festa fallera, que ja està escrit en lletres d'or i ja forma part inesborrable de la història d'aquesta comissió. Preves, fiquen tots en peu per rebre-les com es mereixen. Fallera major Lucía Martínez Izal. Ara ja podeu dir que formeu per sempre part de la seva història. Heu d'estar ben orgullosos i alegres. Heu passejat en el nom de la vostra falla allà on vau vivir, deixant constància del vostre amor i arraigo per la festa de les falles. El vostre record convindrà en el record de les persones que, com jo, hem tingut la sort de compartir amb vosaltres aquesta nit. El 2017 ha sigut el vostre any. Heu viscut moments inolvidables per a vosaltres, per a les vostres famílies, amics i inolvidables també per a la vostra comissió, que vos va admirar en cada acte per la il·lusió que heu posat en aquest càrrec tan desitjat que vau entendre ja fa quasi un any. I va ser aleshores quan els nervis, l'emoció i les llàgrimes eixien dels vostres rostres. En fer l'entrada al casal, quan se sentia una traca que anunciava la vostra arribada i la vostra comissió aplaudia. Ho heu tornat a viure aquests moments, la traca, els aplaudiments, l'emoció en el dia del vostre comiat. Ara, entre alguna llagrimeta que vos acompanya aquesta nit, podeu mirar enrere i recordar milions de bons moments i sentir-vos molt satisfetes per un treball ben fet. Com ja ho va fer el dia que vau ser proclamades falleres majors 2017, aquesta nit li tornem a donar la paraula a la nostra benvolguda Lluïsa. Buenas noches a todos. Bueno, vamos a decirle unas palabras a Lucía. Lucía, esto te decía el año pasado. A principios de verano, cuando asoma el calor, Lucía se echó una siesta para reposar lo que comió. Se recostó un poco y enseguida se durmió. Al momento empezó a soñar cosas bonitas que le hacían ilusión. No tenían mucho sentido, pero el sueño le gustó. Veía una niña preciosa, guapa y rubia. Esa podría ser yo, pensó. Y así fue, Lucía. Ese sueño se cumplió. Has sido la fallera mayor infantil de tu sueño. Junto a tu hermano, Pablo, has vivido un año estupendo como fallera mayor infantil. Como la princesa de un cuento de hadas, ¿qué más se puede pedir? Pues se puede pedir más, porque la preselección te eligieron a ti, entre un montón de niñas preciosas que habían en la agrupación, niñas que también querían salir. Pero tú fuiste una de las afortunadas, porque les hiciste sentir que eras la mejor candidata que podían elegir.
Les ganaste con tu simpatía, con tus ganas de vivir, tu cuento de hadas con final feliz. Y cuando escuchamos tu nombre, tu falla se puso a aplaudir. De nuevo, gracias a ti, a la Fonteta tendríamos que ir. Y hasta que llegó ese momento, con toda la ilusión puesta en ti, tu falla ha estado contigo, siguiéndote en cada acto a los que te tocó asistir. Entrevistas en la tele, la radio, que bien hablaste allí. La batalla de Flores, qué tarde más feliz. Cómo lucías preciosa, con esa cara tan feliz y tantas cosas más que alargaron tu reinado con emoción sin igual. Y llegó el día señalado. A la Fonteta teníamos que ir, con una gran pancarta para que toda Valencia supiera que Guardacostas con Lucía estaba allí. Y nos representantes con gracia, con salero infantil, con esa cara preciosa, la más bonita que había allí. La cosa estaba difícil y no se pudo conseguir, pero no te preocupes, Lucía, que no todas llegaron hasta allí. Quédate con todo lo vivido, con lo que te ha hecho feliz. Tú serás siempre nuestra princesa, nuestra fallera mayor infantil, porque hemos vivido un año enamorados de ti. Hoy te despedimos con cariño. Muy alto podemos decir que Lucía Martínez y Sáez, de la Falla Guardacostas para el ejercicio 2016-2017, siempre será la ganadora, nuestra fallera mayor infantil. Hasta pronto, Lucía. Ahora vamos con Bea. Mare de Déu. Hola, Bea. Esto te decía también el año pasado, más o menos por estas fechas, cuando fuiste proclamada fallera mayor. Te conozco desde muy pequeña. Ya fuiste fallera mayor infantil, pero has crecido muy rápido y de nuevo estás aquí, para representarnos este año maravilloso para ti. Entre todos haremos que te sientas muy feliz. Es el deseo de tu falla, y no será muy difícil porque te voy a decir que a tu lado hay un ángel que te va a perseguir durante todo tu reinado y cuidará de ti. Y ese ángel así lo ha hecho. Se ha cuidado de que todo saliera bien. Ha sido una fallera mayor impecable. Con tu simpatía, saber estar, nos lo has puesto muy fácil. Así son las falleras de verdad. Participando en todo con alegría y haciéndola contagiar con esa sonrisa preciosa, con ese garbo al andar. Tu falla está orgullosa de haberte podido ayudar a cumplir tu sueño, tan llena de felicidad. Siéntete muy contenta. No nos has podido dar más. Hemos pasado unas fallas que nunca se olvidarán. Y ese ángel desde el cielo también satisfecho está de ver a su queridísima Bea lo feliz y contenta que está, de haber dejado bien alto el nivel bien alto que se puede seguir más. Hoy parece que todo se acaba, pero siempre recordarás este año maravilloso que jamás olvidarás. Como no olvidará tu falla, que Beatriz Portadura, de la Falla Guardacostas para el ejercicio 2016-2017, la preciosa fallera mayor para siempre será. Hasta siempre.
ho seiem perquè més val una imatge que 1000 paraules. Esta noche, después del cine.
No ploreu, perquè avui encara vos tocarà tirar una llagrimeta més. Aquesta nit algú va dedicar-vos un ratet del seu temps i dir-vos algunes paraules. Preguem la presència d'Andrea Sai. Buenas noches a todos, en especial a ti, Lucy. En la presentación tuve la suerte de ser yo la que te inició en este sueño, donde has vivido y has conocido a gente de la que nunca te vas a poder olvidar. Ahora hemos creído oportuno que fuese yo la que le ponga punto y final a esta historia, que hoy te parecerá un trago amargo, pero con el tiempo ese sabor se transformará en dulce y todo volverá a brillar como lo has hecho tú. Has sido una fallera de pura traca, siempre con ganas de más, dando lo mejor de ti y siempre con una sonrisa. Has empezado y acabado todas las orquestas, eso sí, cantando cuando se alza la mano. Siempre preguntándonos que cómo debías andar, que cómo debías hablar, cómo debías estar. Y te puedo asegurar que has estado a la altura. Tan a la altura que estos de la Fonteta no saben lo que se han perdido. Qué guapa estabas y qué bien lo hiciste. Eres mi pequeña. Sabes, conforme pase el tiempo te vendrán recuerdos a la cabeza, así como si fueran flashes. Por ejemplo, cuando yo cierro los ojos te veo a ti corriendo hacia mí después de cada acto. Y ese abrazo interminable, diciéndonos que seríamos de la corte juntas. También comiendo patatas en el burger después de ir a peinarte. O simplemente esa lagrimilla que se te cayó al verme aparecer en la presentación. Es imposible no quererte, solo con mirarte llegas al corazón. Este año has tenido un gran equipo. Tu familia ha estado dando lo máximo de ellos en todo momento. Tu hermano, tan orgulloso de ti siempre. Bea y Javi pendientes de que no te faltara de nada. Pero sobre todo tus padres. Agradéceselos porque sin ellos este sueño no hubiera sido posible. Y ahora me dirijo a vosotros, a todos los que habéis apoyado a mi prima. Daros las gracias porque la habéis hecho feliz. Solo espero que si en algún momento os acordáis de este año, de una niña llamada Lucía, fallera mayor infantil de 2017, recordéis el olor a traca y el color en el cielo. Y ojalá se os dibuje una sonrisa en la cara. Saber que mi prima ha descubierto aún más lo que es el sentimiento fallero por vosotros. Lucía, no sabes lo agradecida que estoy a la mami de que me haya elegido otra vez a mí. No cambies nunca, pequeña, te quiero. Moltes gràcies, Andrea, per les boniques paraules que li has dedicat a la teua cosina. Bea, no et preocupes, que per aquí també tenim a dos falleretes de falles veïnes. Pregue la presència d'Irene Berga i Patricia Torrecilla. Buenas noches a todos. Antes que nada, queríamos agradecer a la Falla Guardacostas por darnos el honor de poder dedicar unas palabras a nuestra amiga Bea. Todos los que estamos aquí esta noche sabemos lo grande que son las fallas, compuestas por todas las edades y diferentes formas de pensar, pero siempre con el mismo fin, mantener y llenar de alegría la fiesta. Entre todas esas personas están los Cupiperris. La casualidad nos hizo coincidir, nos ha unido para pasar uno de los mejores años de nuestra vida, el 2017, en el que todas teníamos un sueño que empieza con la ilusión de representar a nuestras comisiones y se convierte en una experiencia vivida, única e irrepetible, gracias a la que tenemos un tesoro, nuestra amistad. Una amistad de la que podemos resaltar momentos inolvidables. ¿Te acuerdas ese día en el que después de una presentación nos dio la locura y nos fuimos a la universidad de Fallera? O esos bailes de reggaetón con los que cerrábamos el museo, aunque Patria es más de bamboleo. Y sin olvidar el gran momentazo de la matanza del mosquito con Pepe Herrero. Por todo esto queríamos darte las gracias, porque eres una pieza fundamental para cada una de nosotras. Siempre tan atenta, cuidándonos, preocupándote, intentando que cada momento fuera todavía más especial. Gracias, Bea, por querernos tanto. Pasará el tiempo, seguiremos creciendo y viviendo cosas juntas, pero siempre con la misma ilusión que nos unió desde un principio. A pesar de ser tu despedida, tienes que estar orgullosa por haber tenido a Javi a tu lado, que sabemos que ha sido un gran presidente, y feliz de haber conseguido lo que tanto esfuerzo te ha costado. Y aunque hoy sea el final de esta aventura, es el principio de otras a tu lado. Te queremos, Bea.
sabeu que la vostra estància així amb nosaltres haurà sigut un màgic rècord per a veure. Ara, com ja és tradicional, les falleres majors del 2017 volen fer entrega a la falla d'un regal perquè quede com a record inesborrable del seu regnat. Per anar concluint amb l'acte de despedida, les falleres majors ens volen dirigir unes paraules. Buenas noches. El sueño que comenzó aproximadamente hace un año está llegando a su fin y me toca despertar de él. ¿Qué decir de esta falla? Mi falla, que ha sido tanto el apoyo y las muestras de cariño recibidas que no podré agradecerlo nunca. He intentado llevar el nombre de guardacostas a lo más alto, pero la fonteta no pudo ser. Aunque el jurado y los medios de comunicación se acordarán del 42, Lucía de guardacostas por mucho tiempo. Ha sido un año mágico, en el que creo que soy representado como merecéis. Si no ha sido así, lo siento, yo soy así. Simpática, despierta y un poco guapa, ¿no? Me siento muy feliz de ser de esta falla, la falla que me ha visto nacer y de la que es gran parte de mi familia. Ahora llega el momento de la despedida. Bueno, despedida no, de colgar mi foto como fallera mayor infantil del 2017. Un momento que vivimos las falleras mayores. Quiero dar las gracias a mi familia por haberme dado la oportunidad de serlo. A cada uno de ellos un beso muy fuerte, porque cada uno habéis aportado una cosita para ser muy feliz durante este año. A la delegación de infantiles, gracias por ser como sois, por cuidar como lo hacéis a los infas, pero sobre todo por haberme hecho ser una princesa. Gracias, tía, Silvia y Mela. ¿Qué os puedo contar de mis compañeros? Es un orgullo poder decir que hemos formado un gran equipo y siempre complementados a la perfección. La tranquilidad y la bondad de Pablo calmaba mis días de mala leche. Eres el mejor presi que podía tener, siempre pendiente de mí. Para ti he sido la mejor en todo, la más guapa. Eres mi compañera más fiel. Te quiero, Tete.
paciencia de Javi ha hecho que pasara del lloro a la risa en segundos. Eres como mi alma gemela. Somos un ni contigo ni sin ti. Solo puedo decirte que gracias. Gracias en mayúsculas. Siempre estás a mi lado en todo. Y lo feliz que he sido este año, en gracias es parte a ti. Has hecho lo imposible para conseguirlo. Javi, prueba superada. Eres el mejor. Bueno, ¿y qué te puedo decir a ti? Tus primeras palabras fueron... Tus primeras palabras fueron que empezabas tu sueño con nosotros, tus hermanos pequeños. Pues sí, bien, eso te has convertido en mi hermana mayor. Venga, Lucía, que tú puedes. Eres todo corazón. Nos has dado todo el amor, cariño y dulzura que desprendes. Aunque tu madre dice que tienes mala leche, con nosotros no ha sido así. ¿Será porque somos iguales? Siempre tienes una buena palabra y una sonrisa para alegrarnos el día. Ir de tu mano ha sido el apoyo perfecto para estar tranquila. Solo tengo momentos buenos a tu lado y momentos de mucha risa. El glu glu en las presentaciones, dormir la siesta juntas, bueno, junto a Era y Venus, todas esas cosas que hacen que una niña como yo no te olvide nunca. Te lo he dicho muchas veces este año, pero quiero que hoy lo oiga la Falla, nuestra Falla. Bea, te quiero. ¡Oh! No puedo olvidarme de Silvia, Murcia y Mari Carmen. Siempre en un segundo plano, pero muy cerca de nosotros. A vosotras gracias también.
Susa y Lola, desearles que el año que van a empezar sea igual de feliz que ha sido el que yo les pido. Disfrutarlo a tope. Bueno, y aunque no haya nombrado a todos, sabéis perfectamente que os tengo en mi corazoncito. Muchas gracias por vuestra ayuda. Guardacostas, gracias. Gracias por hacer mi sueño realidad. Yo no lo voy a hacer a mí como Lucía. Buenas noches. Gracias a todos por acompañarnos en nuestra despedida. Como ya sabéis, hace un año empezaba mi sueño que ya se ha cumplido y del que me tengo que despedir, para que así otra persona pueda cumplir el suyo también, con las mismas ganas e ilusión que yo tenía. Espero haber estado a la altura y que estéis orgullosos de mí. Si no es así, lo siento mucho, pero he intentado hacerlo lo mejor posible. Me siento muy afortunada de pertenecer a esta gran comisión y aún más de haber sido vuestra Fallera Mayor 2017. Porque no podría haber representado a otra comisión mejor que la nuestra. Ya sabéis que para mí sois parte de mi familia. A la directiva del 2017 y a todos los que habéis ayudado, solo puedo deciros gracias. Gracias por emplear vuestro tiempo desinteresadamente para que este año haya sido mágico y especial. Muchísimas gracias, de verdad. A mi familia y amigos solo puedo tener palabras de agradecimiento hacia vosotros por ayudarme a hacer realidad mi sueño, ser partícipes de él y vivirlo con la misma ilusión que yo. Porque no habría sido posible sin vosotros, en especial a mi madre y a mi hermano. Gracias por venir a mis presos y falladas mayores del resto de comisiones de la agrupación, porque vosotros sin duda sois el regalo de este año. Lola, nuestra futura fallera mayor, como ya te dije el día de tu candidatura, ¿dónde estás, Lola? En nuestro día como ya te dije, el día de tu candidatura, disfruta de cada segundo, acto y momento que vivas, porque el año se pasa volando y es un año mágico del que nunca te vas a olvidar. Sé que lo vas a hacer estupendamente bien y si necesitas cualquier cosa, no dudes en contar conmigo, porque para eso estoy. Y como lo bueno os hace esperar, os toca ya, mi cuadro de honor, los mejores acompañantes que podía tener, porque sin vosotros no habría sido igual. Javi, mi cómplice de aventuras y locuras, qué decirte que no te haya dicho ya, además de que con una mirada nos entendemos a la perfección. Gracias por todos los momentos vividos y por todo lo que has hecho por mí. Eres un gran amigo y has sido un gran presidente. Pablo, mi tete Pablo, mejor no lo has podido hacer, cariño. Además de que nos has contagiado tu dulzura, tranquilidad y saber estar. Estaba segura de que lo ibas a hacer genial, pero la verdad, me has sorprendido. Estoy orgullosa de haberte tenido como presidente infantil. Y Lucía, mi princesita, ¿qué voy a decir de la niña de mis ojos? Has sido una magnífica fallera mayor infantil, que aparte de ser un poquito guapa, no, lo siguiente, eres muy cariñosa y alegre. Para mí te convertiste en una persona muy especial en el momento que abrieron nuestros sobres, porque he vivido y disfrutado mi sueño contigo. Y gracias a ti, Guardacostas ha soñado una vez más en la Fonteca. Tienes que estar más que orgullosa de cómo lo has hecho y hasta dónde has llegado. Deciros que aquí me vais a tener siempre que queráis, porque ya os dije que para mí sois mis hermanitos pequeños y más no os puedo querer. También quiero darle las gracias a vuestra familia, sobre todo a vuestra madre Raquel, que ha estado al pie del cañón en todo momento. Y para terminar, quiero que sepáis que si me volvieran a elegir, sin duda alguna, volvería a elegir este año maravilloso e inolvidable, con todas las personas que han participado en él. Gracias por todo, os quiero mucho la Falla Guardacostas y ¡viva la Falla Guardacostas!
Lucía, com una flor de primavera, has impregnat amb el teu caràcter obert, curiós i inquiet, i amb una alegria fresca i una risa contagiosa, has sabut transmetre totes les emocions que has sentit en cada instant. I així ens has fet còmplices del teu gran any. De família molt fallera, han sabut transmetre l'amor per la festa de les falles, deixant-nos viure al teu costat un regnat carregat de màgia i un gran colofó final. Bea, és per a mi un orgull com a amiga i companya poder estar avui acomiadant el teu regnat. Per a tota dona valenciana que senta molt fervor per les falles, ser fallera major de la seva comissió és tot un somni, i tu ja l'has complit. Gràcies per la teua total entrega, el teu sacrifici i el teu bon fer. Fallera dolça, amb un somriure especial, sempre al peu del canó amb un gest amable i un bon saber estar. Recorda sempre aquest gran any com un dels millors de la teua vida. Falleres Majors, l'any 2017, anirà sempre lligat al vostre nom. Gràcies per haver sigut unes representants immillorables. Gràcies per el vostre regnat i fins sempre. Una vegada fet l'acte de despedida de les nostres Falleres Majors 2017, anem a donar començament al sopar que procedeix a l'acte protocolari. Per a finalitzar, preguem que tots us posem en peu per entonar el nostre himne tradicional i seguidament l'himne de la nostra falla. Molt bona nit a tots i gràcies per la vostra assistència. España, tots una veu, ser más fingau, i en el taller i en el camp remolegen, cantis de amor, himnes de pau, noves glòries a Espanya, tots una veu, acordats al ritme de guitarra volant. A l'avís de l'any el fred, ses victòries gegantines, i hasta el sultan a tots amics esperen, un mateix de muntanya i de l'or s'escriven. Sense, i nostra veu
millor, per le gambe cogiure, i els treballadors. Hoy en festa més bonica, plena d'anuncis i flors, l'alegria que esclata, que a casa es traca i tots, que en València nostra falla és un cau que treballar, que ens lluita i que treballa per a fer-la millor. Esta falla guarda costes, cos i fan que guanyador. Esta falla del meu país, la falla millor del món. Quan passegen les banyeres per nostra demarcació, que el carrer se marxa